Hola doctores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un tema muy frecuente que se llega a preguntar el ENENAR, que es la miastenia gravis. Entonces vamos a comenzar para que el video no sea tan largo. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular de origen autoinmune. Va a ser causada por anticuerpos que se van a dirigir contra la membrana muscular postsináptica. Esto es muy importante porque hay otro tipo de enfermedades neuromusculares que son de origen presináptico y también se los pueden llegar a atorar un poquito ahí. Entonces es importante recordar que es autoinmune y es postsináptica. Los anticuerpos provocan una debilidad de los músculos esqueléticos principalmente y esta debilidad va a ser generalizada o puede ser también localizada y lo más común es que sea proximal. Va a involucrar siempre los músculos del ojo, puede haber diplopia y ptosis. Entonces es generalizada o localizada, pero muy importante es proximal también. Y el patrón que afecta es también principalmente simétrico, es decir, ambos lados, derecho e izquierdo, pero en el ojo es distinto, el cual frecuentemente es asimétrico. Quiere decir que nada más cuando hay alguna afectación ocular, solamente se afecta un solo ojo. La debilidad se va a incrementar típicamente con el ejercicio y con el uso repetitivo del músculo, es decir, cuando fatigamos mucho ese músculo es cuando comienza nuestra debilidad y obviamente va a variar a lo largo del día y presenta una fuerza muscular casi normal en las mañanas. ¿Por qué? Porque pues estamos dormidos y no utilizamos o no hacemos actividad física cuando estamos acostados. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en las mujeres, pero por debajo de los 40 años de edad. A partir de los 50 años de edad es más frecuente en hombres. El 85% de los pacientes van a presentar diplopia y ptosis y el 15% de los pacientes presentan síntomas vulvares como disartria, disfagia o disnea. Y el 10% de los pacientes van a presentar debilidad del cuello o de los miembros, siendo los músculos proximales los más frecuentemente afectados. Etiología. Como ya habíamos visto, esta es una enfermedad autoinmune y en el 90% de los casos van a existir anticuerpos dirigidos contra los receptores de acetilcolina. Básicamente todo esto es etiología y también fisiopatología. ¿Cómo va a actuar esto? Van a bloquear el receptor de acetilcolina, van a promover endocitosis y posteriormente la destrucción y van a activar el depósito de complemento sobre la membrana postsináptica con destrucción de los receptores y aplanamiento de los pliegues del receptor postsináptico. Entonces, por ende, no va a tener la acetilcolina su receptor para crear su función. Tenemos una respuesta a un potencial de acción, se va a liberar acetilcolina en la terminación nerviosa, pero esta va a ser incapaz de generar la contracción muscular por el bloqueo de los receptores y este bloqueo es por los anticuerpos. Entonces, es muy fácil de entender y bueno, realmente no les llegan a preguntar la fisiopatología en el ENAR, pero también para que entiendan un poquito más cómo funciona la enfermedad. Cuadro clínico. El cuadro clínico pues va a afectar principalmente a los músculos. Si llegan a escuchar un poquito de ruido es mi gatita que ahorita que estoy grabando se le ocurrió hacer de las suyas. Pero bueno, en cuadro clínico vamos a tener que hay fatiga y debilidad muscular. Esto, como ya habíamos dicho, empeora con la actividad y va a mejorar esta debilidad con el reposo. Los músculos oculares, faciales y los vulvares son los más frecuentemente afectados. En cuanto a la parte ocular, esta debilidad va a estar limitada a los párpados y a los músculos extraoculares. Y de manera generalizada se van a afectar los músculos oculares, pero también los músculos vulvares, respiratorios y de las extremidades. Ya habíamos visto que se afectan principalmente las proximales. A veces la miastenia puede ser muy
grave, incluso puede llegar a provocar que el paciente pues no respire y puede llegar a provocar la muerte. Entonces sí es una patología que hay que tener cuidado. Y aquí les puse los músculos que principalmente se ven afectados, oculares, los de la cara, lengua, cuello, hombros, etcétera, ya un poquito más específicos por si los quieren llegar a leer. Ahora, exploración física. ¿Cómo vamos a ver a nuestra paciente cuando la estemos explorando? Nuestra paciente va a tener ptosis palpebral, como vemos en esta imagen, puede tener disfagia y se puede incluso acompañar de una parálisis del el velo del paladar. Va a haber debilidad de los maceteros, que es muy característica, voz nasal, que se va a acentuar mientras más hable el paciente, caída de la cabeza hacia adelante, desaparición de pliegues habituales de la cara y una mímica pobre. No va a poder silbar, no va a poder sonreír ni fruncir los labios o va a tener mucha dificultad para hacer esto. Y hay un fenotipo también muy importante que es el fenotipo anti-MuSK, que ese lo menciono porque a pesar de que la clínica se parezca mucho, sí es importante en el diagnóstico. Bueno, en esta tenemos que es un inicio y curso subagudo con un franco predominio vulvar y lo que más podemos encontrar es que nuestro paciente va a tener diplopia, disartria, voz nasal, disfagia y una debilidad facial. También la musculatura cervical, en este caso muy importante, va a estar afectada. En diferencia con la miastenia gravis, digamos, normal, no vamos a tener la musculatura cervical afectada. Ahora, el diagnóstico, aquí viene lo bueno. La verdad es que el diagnóstico también es muy importante. La guía de práctica clínica nos menciona varias pruebas, pero también nos especifica cuáles son las de importancia. Tenemos la prueba de la bolsa de hielo, Ice Pack Test, que en esta básicamente la prueba se basa en el principio fisiológico de la transmisión neuromuscular, va a mejorar con temperaturas musculares más bajas. Entonces, en los pacientes que tienen miastenia, en este caso nos menciona el ejemplo de una ptosis palpebral, pues se puede revertir con enfriamiento directo de los músculos del párpado. Pero esta prueba únicamente nos dice la guía de práctica clínica, es para dar soporte al diagnóstico, pero como tal no es pues una prueba diagnóstica. Tenemos la prueba de tensilón o prueba del hidrofonio, el cual ocupamos cloruro de hidrofonio, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa de acción corta. Esto hace que se prolongue la duración de la acción de la acetilcolina en la unión neuromuscular, aumenta la amplitud y la duración del potencial en la placa terminal. Esta prueba nos dice la guía que ya no está disponible y solamente hay que utilizarla cuando no existan otras pruebas. Cuando de plano ya no tengamos ninguna otra prueba para apoyarnos, bueno, la utilizamos, pero realmente ya prácticamente está en desuso. Y aquí tenemos las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Nos dice que en los pacientes con diagnóstico clínico de miastenia se debe de confirmar el diagnóstico mediante pruebas inmunológicas o pruebas electrofisiológicas. Pero antes de llegar a estas pruebas, tenemos la primera prueba que aquí mismo nos dice el diagnóstico se recomienda primero determinar anticuerpos antiacetilcolina receptor. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico. Entonces, de primera elección debemos determinar anticuerpos antiacetilcolina receptor antes de someter a nuestro paciente a pruebas electrofisiológicas. Aquí la guía de práctica clínica nos los dice muy claro. Si tenemos un paciente con diagnóstico clínico de miastenia gravis y aparte le hacemos los anticuerpos antiacetilcolina receptor y salen positivos, nos van a confirmar el diagnóstico. Pero si estos anticuerpos llegan a salir negativos, no nos descarta el diagnóstico. Y tenemos otra parte. Ya les había dicho que tenemos un fenotipo anti-MuSK. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos un paciente que tiene miastenia gravis clínica cero negativa para los anticuerpos antiacetilcolina receptor, debemos de buscar los anticuerpos anti-MuSK
porque puede ser un fenotipo anti-MuSK. Entonces, en estos casos, lo que debemos de solicitar son estos anticuerpos para confirmar el fenotipo anti-MuSK. Por eso les digo que es muy importante tener en cuenta que tenemos ese fenotipo, porque si los otros anticuerpos salen negativos, hay que recordar que también existen esto. Y la guía de práctica clínica nos dice que del 30 al 50% de los pacientes llegan a tener este fenotipo, entonces sí es un amplio porcentaje que debemos de buscar. Y vamos ahora con las pruebas neurofisiológicas. Pues bueno, aquí en la guía de práctica clínica es muy clara y nos dice que en la mayoría de los pacientes una historia clínica característica de miastenia y presencia de los anticuerpos confirman el diagnóstico y no se necesita investigar con ninguna otra prueba neurofisiológica. Entonces, si nuestro paciente tiene una historia clínica y exploración física de miastenia, le realizamos los anticuerpos y salen positivos, confirmamos el diagnóstico y ya no es necesario hacerla. Las pruebas neurofisiológicas solo las vamos a hacer cuando tengamos duda del diagnóstico y tenemos dos tipos de pruebas principales. La primera es la prueba de estimulación nerviosa repetitiva, que es la de preferencia. Aquí nos dice la guía que es la prueba preferida para miastenia gravis, pero aquellos pacientes que solo tienen signos y síntomas oculares no se considera de primera línea, sino se recomienda la electromiografía de fibra simple o de fibra única. Esto es muy importante porque sí se los pueden llegar a preguntar en el examen. La prueba preferida es la de estimulación nerviosa repetitiva, pero si solamente tiene signos y síntomas oculares, la de primera elección es la fibra simple o fibra única. Hasta por simple lógica, ¿no? No vamos a hacerle una estimulación repetitiva si solo está afectada una fibra única o una fibra simple, que es la ocular. Entonces así más o menos se van a poder acordar. Y la electromiografía de fibra simple o única es más demandante técnicamente. Por eso no es de primera elección, pero esta prueba es la que tiene mayor sensibilidad para miastenia gravis. Ojo, aquí se los pueden llegar a atorar. Si les preguntan prueba neurofisiológica de mayor sensibilidad, van a poner de fibra simple o única. Si les preguntan la prueba preferida o de primera elección, es la estimulación nerviosa repetitiva. Pero si les dicen la de elección o la preferida en signos y síntomas oculares nada más, entonces también es de fibra simple o única. Tengan muy presente esos términos porque a veces es donde nos pueden llegar a atorar en el examen. Entonces, apréndanse muy bien eso que les dije y ya con eso la van a hacer. Aquí también la guía nos dice que se deben realizar primero estudios de estimulación nerviosa repetitiva, seguidos de la de fibra única, si el diagnóstico es incierto nada más. Pero como ya vimos, si tiene los anticuerpos positivos, pues ya no es necesario llegar a estos extremos. Y finalmente, el tratamiento. Perdón. El de primera línea son los anticolinesterásicos. Esos son los de primera línea y es muy probable que sean los que les van a preguntar en el examen. Un ejemplo de esto es la piridostigmina, que es el anticolinesterásico de elección. Estos van a inhibir la destrucción de acetilcolina dentro de la hendidura sináptica y por ende van a aumentar su disponibilidad. De segunda línea tenemos ya los corticosteroides, el de elección es la prednisona. Y tercera línea, se recomienda utilizar la azatioprina. Entonces, primera línea anticolinesterásicos, segunda línea prednisona, tercera azatioprina. La dosis que nos da es de 2 a 3 miligramos por kilo al día y este solamente o puede ocupar de primera línea en pacientes con miastenia gravis que estén recibiendo tratamiento corticosteroide con la finalidad de reducir dosis del mismo o incluso prescindir de él. Pero así es como tal. Primera línea, anticolinesterazo, segunda prednisona y tercera línea azatioprina. Tenemos también plasmaféresis e inmunoglobulina.
Esta nos dice que solamente está indicado en pacientes que sean resistentes a los tratamientos anteriores para reducir la cantidad de anticuerpos. Se recomienda utilizar inmunoglobulina en aquellos pacientes que presenten un deterioro de miastenia y se decide utilizar la plasmaféresis en pacientes con miastenia y se recomienda realizarla los primeros 2 días de admisión hospitalaria para reducir la mortalidad y las complicaciones. Esto solamente se los puse porque sí les pueden llegar a preguntar en qué momento o en qué días son los que tienen mejores resultados y son en los 2 primeros días de admisión hospitalaria. Yo sé que suena tonto ese tipo de preguntas, pero a veces, si lo dice la guía de práctica clínica, les encanta preguntar eso. Entonces, ahí se los dejo. Y tenemos situaciones especiales que básicamente es el embarazo. Se recomienda en las pacientes embarazadas el mejor perfil farmacológico que debemos de realizar en una mujer en edad fértil que planea embarazarse es los anticolinestéricos y prednisona. Esto puede darse combinado con azatioprina o sin ella. Estos no tienen ningún efecto sobre el embarazo, pueden utilizarlos y pues nada, hay que seguir con estos. Mientras tenga estabilidad clínica, se recomienda continuarlos. Tenemos el caso de una paciente con miastenia gravis que ya esté embarazada y tome diferentes tratamientos, en este caso metotrexate, miclofenolato, etcétera, se deben de retirar y se recomienda dar lo anterior que ya vimos. Los colinesterásicos y la prednisona, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues básicamente es todo. Aquí tenemos otras recomendaciones que nos dice la guía de práctica clínica. La verdad es que son recomendaciones muy puntuales, pero básicamente se recomienda en las pacientes embarazadas que tengan el mismo manejo. También nos menciona sobre la plasmaféresis e inmunoglobulina. Las pacientes que estén embarazadas y que no responden al anticolinesterásico y los esteroides o aquellas que desarrollen crisis miasténicas deben de ser tratadas con inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis. La elección de una u otra depende de las comorbilidades que tenga. Por ejemplo, la plasmaféresis no se debe utilizar en sepsis y la inmunoglobulina está completamente contraindicada en estados de hipercoagulación, falla renal o hipersensibilidad a la inmunoglobulina, obviamente. Y también pues otros factores que influyen, en este caso la disponibilidad en cada hospital. Tenemos una miastenia gravis que es causada por un timoma, es decir, un tumor en el timo. En la miastenia gravis timomatosa, el tumor debe ser removido, obviamente. El grado histológico del tumor, los márgenes y cualquier metástasis van a guiar las decisiones del tratamiento, que pueden incluir incluso radiación o quimioterapia subsecuente. Y nos menciona la guía que el timoma debe de ser removido en su totalidad. Los pacientes que tienen miastenia gravis siempre debemos de realizar imagenología torácica en todos estos pacientes por el riesgo de que exista un timoma. Y también nos dice en la guía que se recomienda realizar timectomía en pacientes menores de 60 años de edad con miastenia gravis generalizada, aunque no sea timomatosa, asociada a los anticuerpos receptores de acetilcolina, y aquellos pacientes menores de 60 años con miastenia gravis seronegativa no timomatosa también debemos de realizar timectomía. Entonces, ahí tenemos las recomendaciones. Y finalmente, una crisis miasténica. Esto también es muy importante porque hay un apartado específico en la guía de práctica clínica. La crisis miasténica, pues como su nombre lo dice, va a exacerbar síntomas de la miastenia gravis, por ende puede incluso comprometer la vida de la persona por afectación de los músculos respiratorios. La media de tiempo para sufrir una crisis miasténica desde que se diagnostica hasta la crisis va a variar de 8 a 12 meses,
Prácticamente la guía de práctica clínica nos dice que es muy frecuentemente que una persona tenga crisis miasténica. Entonces, en un promedio de 8 a 12 meses se puede presentar. También apréndanse eso porque lo pueden llegar a preguntar. Es más común las crisis de manera general en la mujer, pero en menores de 55 años afectan de 4 a 1 a las mujeres y ya mayores de 55 años afectan a hombres y mujeres por igual. Como ya les había dicho, las crisis miasténicas van a involucrar los músculos respiratorios superiores e inferiores o la combinación de ambos al mismo tiempo y afectan los músculos tanto inspiratorios como expiratorios. El principal factor de riesgo para una crisis miasténica, también grábenselo, son las infecciones y la que más nos menciona la guía de práctica clínica, el principal factor de riesgo es la neumonía bacteriana. De ahí siguen otros tipos de infecciones de vías respiratorias. Pueden ser bacterianas o virales, neumonitis por aspiración y estas otras más que ya son menos frecuentes. Pero apréndanse muy bien, principal factor de riesgo para una crisis miasténica es una neumonía bacteriana. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente con una crisis miasténica? La debilidad muscular va a afectar principalmente los músculos intercostales y accesorios y finalmente el diafragma. Entonces, nuestro paciente va a tener una disnea muy marcada. A la exploración física, el reclutamiento de los músculos accesorios van a indicar una debilidad significativa de los músculos inspiratorios y una tos débil. Incluso van a tener dificultad para contar hasta 20 en una sola respiración. Ya eso nos indica una debilidad de los músculos expiratorios muy importante. Y también tenemos los pacientes miasténicos con anticuerpos MuSK que van a mostrar debilidad principalmente vulvar, una disfagia muy importante, regurgitación nasal, una característica nasal al hablar, discurso entrecortado, debilidad mandibular y la principal debilidad va a ser al cerrar la mandíbula más que al abrirla y va a haber paresia bifacial y debilidad de la lengua. Entonces, principalmente en una crisis miasténica, el paciente va a tener disnea y no va a poder respirar bien. Entonces, por ende, no va a poder ni hablar. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Cómo vamos a manejar o a tratar la crisis miasténica? Muy importante, el manejo respiratorio es la base inicial. Tenemos que intubar a nuestra paciente y ventilación mecánica. Y aquí la guía nos dice que los únicos dos tipos de tratamiento para la crisis miasténica son la inmunoglobulina intravenosa y el recambio plasmático. Estas empiezan a funcionar a los pocos días, pero los beneficios solo duran unas cuantas semanas. El recambio plasmático nos dice la guía que es el tratamiento establecido para los pacientes gravemente enfermos que cursan una crisis miasténica. Entonces, el recambio plasmático o plasmaféresis, como le quieran llamar, es como que el pilar en una crisis miasténica. Es lo que nos dice la guía de práctica clínica. Y aquí tenemos la recomendación de cómo se hace. Esto es difícil que se los lleguen a preguntar, pero igual se los menciono. Se inicia con 5 recambios de 3 a 5 litros de plasma cada uno a lo largo de 7 a 14 días. Nada más para que lo tengan presente. Y la inmunoglobulina intravenosa se utiliza para revertir rápidamente la exacerbación de miastenia. Aquí tenemos que la inmunoglobulina se sugiere una dosis de 1 gramo por kilo de peso en los pacientes con crisis miasténica. Y la guía nos dice que debemos utilizar inicialmente recambio plasmático en los pacientes con crisis debido a su rápido inicio de acción y su efectividad. Entonces, muy importante recordar, hay dos tratamientos para las crisis. Obviamente la plasmaféresis, que es el principal, y la inmunoglobulina. Pero lo primero que debemos de hacer es el manejo respiratorio mediante intubación, porque si no, pues se nos va a morir nuestro paciente. Y también nos sugiere que debemos iniciar glucocorticoide, ya sea oral o nasal, a una dosis de moderada a alta, es decir, de 60 a 80 miligramos al día, en la mayoría de los pacientes con crisis miasténica para que tengan un periodo de beneficio más largo. Recordemos que el recambio plasmático o la inmunoglobulina tienen una acción rápida, pero no de larga duración.
Y al iniciar glucocorticoides a altas dosis se puede presentar un deterioro transitorio de debilidad y de síntomas miasténicos que pueden llegar a ser serio en casi la mitad de los casos y se puede requerir ya una ventilación mecánica. Esto normalmente ocurre entre el día 5 y día 10 del inicio de los glucocorticoides. También se los pongo porque sí se los pueden llegar a preguntar. Recuerden que cuando la guía de práctica clínica dice algo muy puntual, lo debemos de recordar, porque sí, a veces son medios quisquillosos y lo ponen. Entonces, bueno. Y pues listo, eso fue todo. Aquí les dejo los algoritmos de la guía de práctica clínica. La verdad es que este algoritmo de los pocos que sí me gusta leer de la guía, porque por lo regular la guía dice una cosa, los algoritmos luego dicen otra y ahí es donde yo me llego a confundir, pero este la verdad viene muy bien hecho el algoritmo. Y pues eso sería todo, doctores. Espero que les haya gustado la presentación, que les sirva. Mucho éxito. Ya estamos próximos al examen y el único consejo que yo les puedo dar es que no se pongan nerviosos. La verdad es que este es un examen como cualquier otro. No es tan difícil como lo pintan. Vayan con la cabeza fría. No vayan nerviosos porque si no, sí se les puede llegar a olvidar lo que estudiaron. Y muy importante, el examen a veces es más de conocimientos que ya tenemos a lo largo de nuestra carrera o por lógica. Entonces, no se preocupen. Les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir y nos vemos próximamente.